Hola a todos, qué bendición, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 22 de febrero. Feliz día del Señor. No dejen de asistir a la casa de Dios. Los invito a la primera iglesia bautista de Garland, aquí en el área de Texas, donde tengo el privilegio de pastorear una bella comunidad. Si están en la Ciudad de México, los invito a la iglesia bautista Oreb, donde es pastor mi padre, donde yo me recibí el llamado de Dios para servirle. En cualquier lugar que te encuentres, seguramente hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios y la sana doctrina. También nos puedes seguir por las redes sociales y estar escuchando palabra de Dios por estos medios. El día de hoy comenzamos una nueva serie de devocionales. Se va a llamar Vida Nueva. Vamos a estar 42 días. Es bonito el número 40 porque el 40 es muy simbólico en la palabra de Dios. 40 días es un símbolo de un tiempo de preparación. Dios tuvo a Moisés 40 días viendo la zarza ardiendo. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto. Moisés estuvo 40 días recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto donde fue tentado. Así es que el número 40 siempre habla en la Biblia de un tiempo de preparación. Y es lo que yo quisiera que hiciéramos con estos 42 días a partir de hoy hasta llegar al día de resurrección en Semana Santa, preparar nuestros corazones para celebrar la vida nueva que Cristo Jesús vino a darnos. Él murió en la cruz para que nosotros tengamos vida nueva y Él resucitó para que nosotros también vivamos con Él, resucitemos con Él. Y esta serie de devocionales Vida Nueva, queridos, va a ser un poco diferente porque generalmente en estas series de devocionales estudiamos una sección de la Biblia, ya sea un libro de la Biblia, una parte de un libro bíblico o un personaje de la palabra de Dios. Pero en esta serie vamos a ir a diferentes textos bíblicos, vamos a ir por toda la Biblia, buscando textos que tengan esta característica, textos bíblicos donde se use la metáfora de la vida en la naturaleza para hablar de nuestra vida como cristianos. ¿A qué me refiero? En la Biblia a menudo se dice que los cristianos son o deben ser como una semilla o como un árbol que da fruto o un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y me parece una hermosa metáfora por varias razones. Primero porque efectivamente la vida cristiana es como la vida en la naturaleza, como un ser vivo. Un ser vivo, dice la biología, que nace, crece, se reproduce y muere. Pero a mí me enseñó el libro de discipulado con el que yo fui discipulado, que escribió mi padre Benny Deved, que un ser vivo, espiritualmente hablando, nace, crece, se desarrolla, se reproduce, pero no muere, sino que vive para siempre. Y vamos a hablar de eso. De hecho, así van a estar divididas estas próximas semanas. Vamos a hablar de la vida cristiana que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, da fruto y finalmente vive para siempre. Y esta primera semana vamos a hablar de los fundamentos de esta vida. Antes de nacer, vamos a hablar de en qué consiste esta vida nueva, en qué está cimentada, en qué está basada. Y vamos a hablar acerca de digámoslo así, nuestras raíces. Si vamos a hacer un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cuáles son nuestras raíces? Aquellos cimientos en los que está basada nuestra fe, la vida del cristiano. Vamos a eso, mis amados hermanos. Para mí es muy grato estar estudiando la palabra de Dios. Cada día vamos a estudiar un texto bíblico, vamos a examinar lo que Dios quiere decirnos y vamos a recibir palabra de Dios acerca de la vida nueva que Él quiere darnos. Vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a la palabra de Dios el día de hoy en el Salmo 1, el primer salmo de la Biblia. Vamos a leerlo y escuchar palabra de Dios. Dios mío, gracias por la vida nueva que viniste a traernos en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo que nos hace renacer. Gracias, Padre Santo, porque día a día nos das, Señor, tu palabra que nos vivifica, que nos da agua de vida, Señor. Te pido que en esta serie nos hables, que cada uno de nosotros pueda experimentar esa novedad de vida, esa renovación que necesitamos, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Todos necesitamos vida nueva. Necesitamos todos los días ser renovados por nuestro Señor. Y todos los días Dios tiene palabra para nosotros, para renovarnos. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que cada mañana, querido hermano, querida hermana, Dios tiene nuevas misericordias para ti.
Y cada día Dios quiere darte vida nueva. Dios quiere renovarte, darte vida en abundancia, gozo, paz. Así es que en esta serie vamos a hablar de eso. Y vamos a comenzar hablando de las bases de esta vida nueva. Estos 7 días, de hoy hasta el sábado, vamos a hablar de esos fundamentos, esas raíces. En términos teológicos o doctrinales, vamos a hablar de las 7 doctrinas básicas de nuestra fe. Y vamos a comenzar hablando de la palabra de Dios, plantados en la palabra. Porque lo que tú y yo creemos como cristianos, mi amado hermano, no viene de nuestras opiniones. No seguimos las opiniones de nadie, no seguimos a un ser humano, no seguimos a un hombre ni a una mujer. Lo que tú y yo creemos está profundamente arraigado en la palabra de Dios. La Biblia es más que un libro, es mucho más que un libro. La Biblia es, de hecho, es una colección de libros, que es el registro escrito de la voz de Dios, la palabra de Dios, que fue dada, fue revelada a hombres y mujeres del pasado que escucharon la voz y vieron en los hechos de la historia la revelación de Dios de primera mano. Y ellos la escribieron, la pusieron por escrito para que trascendiera el tiempo y llegara hasta nosotros por inspiración del Espíritu Santo. Y esa es la Biblia. Es mucho más que un libro. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios, después de haber visto y oído la palabra, la voz de Dios, el mensaje de Dios. La Biblia es la comunicación de quién es Dios para los seres humanos. Así es que es nuestra norma de fe. Es el suelo firme en el que estamos plantados. Ahí echamos raíces. Todo lo que creemos, mi amado hermano, todo lo que creemos, todo lo que practicamos como cristiano, viene de la palabra de Dios. Si algo que decimos, que hacemos, no está sustentado por la palabra de Dios, no está aprobado por la palabra de Dios, no lo creemos. De pronto la gente viene, oh pastor, tuve un sueño, tuve una revelación, Dios me dijo. Y sí, Dios puede hablar, por supuesto, por cualquier método, pero ¿es congruente con lo que dice la Biblia? La Biblia es la medida, la Biblia es la norma, pero es más que una regla, es alimento, es palabra de Dios que nos nutre. La Biblia no es un libro al estilo de una constitución, ¿no? Letras muertas, podríamos decir. No, la Biblia es parte de una relación personal con Dios. Vamos a leer el Salmo 1, un salmo precioso, y déjenme decirles 3 enseñanzas muy sencillas para nuestra vida. Dice así el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Gloria a Dios por su palabra. Me encanta esta imagen. Dice que los que se deleitan en la palabra de Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es claro que es una metáfora, pero que se aplica a la vida. Imagínate un árbol plantado junto a corrientes de agua y las raíces se extienden hacia el manantial de vida para ser nutridos de la vida abundante que hay en esa agua. Es lo que tú y yo hacemos cada vez que escuchamos un devocional, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que venimos a escuchar palabra de Dios. Estamos estirando nuestras raíces para recibir el agua de vida. No puedes tener vida nueva si no bebes agua de vida. Y esa es la palabra de Dios, mi amado hermano. Y dice que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y luego termina la metáfora del árbol y nos lo aplica a nosotros. Todo lo que hace prospera. No se refiere a bendiciones terrenales, se refiere a la bendición espiritual de la palabra de Dios que nos da vida eterna. Mi amado hermano, este salmo me encanta, te lo deberías saber de memoria, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nos presenta 2 clases de vida. La vida de los malos y nos dice cuál es el fin de los malos. Son como paja que se lleva el viento. No se sostendrán, no permanecerán.
el camino de los malos es paja que se lleva el viento, pero el camino de los justos está plantado en tierra firme. Vienen los problemas y está listo. ¿De cuáles quieres ser, mi amado hermano? ¿De los que se los lleva cualquier viento o de los que están arraigados en tierra firme? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clases de vida? El camino de los malos no le interesa la palabra de Dios. El camino de los justos, que son árboles plantados junto a corrientes de agua, se deleitan en la palabra de Dios. Déjame decirlo así, mi amado hermano, continuando con la metáfora de la vida de un árbol. ¿Cuál sería dónde vamos a sembrar esta semilla? ¿Cuál es el terreno en el que sembramos esta semilla? ¿Sabes qué veo aquí yo? Es Cristo. Y tú me dirás, oye, ¿cómo que Cristo? Estamos hablando del Salmo 1, no se habla de Cristo. No, esto se escribió antes de Cristo. Déjame te digo cómo, y esto es algo que es muy importante a la hora de leer los salmos. La tradición cristiana a la hora de leer los salmos es ver a Cristo en los salmos, y aquí me parece muy claro, porque se nos dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Nos presenta cómo son los malvados, y va en un grado descendente. Primero, escucha el consejo de los malos. Así comienza el camino de los malos. Primero nos creemos las mentiras de este mundo. Las escuchamos tanto que nos las terminamos por creer. Después andamos en el camino de los pecadores. De las ideas viene la acción. Ya no solo las escuchamos y nos las creemos, sino que ahora las empezamos a vivir. Y por último, se sienta en silla de escarnecedores. Se identifica con ellos. Lo que cree se traduce en acciones que se traducen en una identidad. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? ¿Quién es ese varón bienaventurado que no hace ninguna de estas cosas? Tú y yo no. Porque tú y yo sí hemos a veces escuchado el consejo de malos. A veces nos hemos detenido en camino de pecadores. ¿Quién cumple estas cosas perfectamente? Es Cristo. Él es. Él es el árbol, Él es el suelo, Él es el agua. Cristo Jesús es ese varón bienaventurado. Así es que, mi amado hermano, cimienta tu vida en tierra eterna, que es Cristo Jesús. Ten una relación con este varón bienaventurado para que tú también puedas ser bienaventurado y tener vida nueva. Cimienta tu vida en la tierra eterna, que es Cristo. Número 2, echa raíces en su palabra. Echa raíces en la palabra eterna. Mi amado hermano, déjame te pregunto, ¿en qué piensas día y noche? ¿Qué ocupa tu mente todo el tiempo? Eso es lo que te define. Esas son tus raíces. Esa es tu identidad. Yo te invito a que te deleites, no solo que la leas, sino que la disfrutes, que la ames, la palabra de Dios. Cimienta tu vida en tierra eterna, que es Cristo. Echa raíces profundas en su palabra y deleítate en ella. Y número 3, da un fruto de vida nueva. Vamos a estar hablando de vida nueva por las próximas 41 mañanas. Y vamos a entender qué significa esto, dar fruto de vida nueva. Todo lo que hace prosperará. Permanece. Vienen las tormentas y permanece este árbol porque está fundado en Cristo y ha echado sus raíces en la palabra y da fruto de vida nueva. ¿Quieres ser de esa clase de persona? Quédate con nosotros por los próximos 41 días y sigamos reflexionando en esto. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Señor, queremos ser esa clase de árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Señor, queremos fundar, cimentar, arraigar nuestra vida en Cristo y deleitarnos en su palabra, echar raíces profundas en tu eterna palabra. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.